a hacer la presentación del magíster Ricardo Coca, el secretario administrativo financiero de la Universidad Nacional de San Juan. Y él presenta en esta oportunidad un trabajo muy interesante que tiene que ver con la economía del conocimiento. Es un tema que tiene que ver con, desde el punto de vista de los contadores, ya que él es contador, el tema de la economía y por el otro lado cuánto nos cuesta el conocimiento. Así que vamos a visualizar el video que ya tenemos preparado de él, así que lo sacamos al aire en este momento. Estimados amigos de CIETIC, reunidos en Colombia, es un gusto participar, aunque sea de esta forma, de este encuentro con ustedes allí, ya que, bueno, por razones de agenda y de nuestra universidad, me resultó imposible viajar, la verdad que era una pena. Espero poder compartir con ustedes un próximo encuentro. La situación de las universidades de nuestro país, con su relación con el gobierno nacional, la verdad que nos encuentra en un momento un poco complicado y fue lo que originó esta decisión de no participar en forma presencial aquí en el Congreso. Pero sé que indudablemente va a ser un encuentro de mucho provecho para nuestras unidades académicas. Así que bueno, junto con saludarlos, quería aprovechar para exponer brevemente este tema que tenía pensado compartir con ustedes, que es justamente qué pasa la economía del conocimiento y el desarrollo del capital social en nuestros países, ¿no? Este no es un tema menor y justamente se enlaza con lo que decíamos recién, porque vemos que en muchos de nuestros países empieza a aparecer una postura de desinversión en lo que es justamente la educación, y esto indudablemente que trae sus resultados a largo plazo, ¿no? En la asignación de roles que nos da la economía mundial, justamente Latinoamérica, Centroamérica y demás, está de alguna manera fuera de los circuitos de producción del conocimiento, de reproducción del conocimiento y de cómo se aprovecha económicamente esto. Indudablemente que la nueva economía está movida fundamentalmente por lo que es el acceso a la información y cómo esa información se traduce en conocimiento. Pensemos de alguna manera cómo se ha desarrollado en los últimos años el acceso a Internet en todas partes del mundo, con una proyección que para el 2025 va a ser de 75.000 millones de dispositivos conectados a nivel mundial. Y cómo esos flujos, cuando uno los ve en cualquiera de las gráficas que aquí vamos a estar viendo junto con este video, se producen fundamentalmente esas interacciones entre los países que tienen un mayor avance de desarrollo o que de alguna manera nos han asignado otros roles dentro de la economía mundial. El flujo de la información, indudablemente, como decíamos, se da en un eje fundamentalmente norte-norte y nosotros de alguna manera como que estamos un poco rezagados en cuanto a lo que es la generación del conocimiento concebido dentro de la producción de bienes para esta economía del conocimiento. Hay un gran desarrollo en lo que es Internet de las Cosas. Fundamentalmente Internet de las Cosas es un negocio que va a mover un volumen de 555.000 millones de dólares aproximadamente para 2030 y que va a estar fundamentalmente aplicado en los celulares, los electrodomésticos, las fábricas de transporte, la logística en general y los servicios públicos. Esta Internet de las Cosas tiene un desarrollo, como digo, exponencial y que de alguna manera lo están aprovechando aquellos países que van a la avanzada en ese sentido, ¿no? La economía de la información sabemos que afecta fundamentalmente a la economía y a la toma de decisiones. La economía de la información supone que hay asimetrías de la información. Indudablemente que hay, en este caso, situaciones a nivel micro, en donde dos personas van a ver que en sus relaciones económicas van a encontrar este tipo de asimetrías de la información que es previa al contrato, es decir, todo aquello que uno de alguna manera ignora dentro de esa relación comercial o económica que va a establecer,
y el riesgo moral que se produce luego de la transacción en el caso que justamente esas asimetrías impliquen que haya un engaño o que haya un aprovechamiento de la posición más débil dentro de esta relación que se da por la simetría, ¿no? ¿Quiénes fueron los que desarrollaron estos estudios? Fundamentalmente Akerlof, Spence y Stiglitz, y se especializaron, como bien decía, en el análisis económico de las subastas, en los problemas de la selección adversa y los mecanismos para solucionarlo, el riesgo moral y sus implicancias para el diseño de los contratos, y los estudios de valor de información en contextos de incertidumbre. Este último aspecto es el que más está teniendo vigencia en estos últimos tiempos, dado que esa condición de incertidumbre, luego de haber pasado por situaciones de pandemia, luego de haber pasado por situaciones económicas bastante adversas a nivel internacional, son los que están manejando qué es lo que está pasando con la economía en estos últimos años, ¿no? Ahora bien, Stiglitz introduce una novedad que es muy importante y que es la que me interesa recalcar, que es aplicar estos análisis micros que hizo la economía de la información hacia los aspectos macroeconómicos. Es decir, que Stiglitz comienza a hablar en términos macroeconómicos de la imperfección de la información entre los distintos países, de la ausencia de mercados, ¿sí? Porque allí las asimetrías empiezan a jugar muy fuerte, y a las instituciones disfuncionales, ¿no? Como algunas instituciones, por ejemplo, todo el régimen financiero internacional o todo el régimen de organismos internacionales, favorece el desarrollo, favorece los intereses de algunos países en contra del desarrollo de los intereses de nuestros países, ¿no? Entonces, para Stiglitz se puede hablar de una economía política de la información. Creo que es la gran novedad que introduce en este sentido Stiglitz y que de alguna manera nos preocupa en esta disertación, ¿no? Entonces podemos decir que la economía de la información es algo muy necesario para que se desarrolle la economía del conocimiento. El conocimiento pensado como ese proceso humano y dinámico que consiste en justificar una creencia personal hacia la certeza, ¿no? Esta permanente búsqueda del conocimiento como tratar de obtener certezas que sabemos que son transitorias porque se van a ver rápidamente superadas, ¿no? Entonces, la información se transforma en un input de la economía del conocimiento. O sea, no podemos pensar en una economía del conocimiento que desarrolle nuestros países si previamente no tenemos ese input de la economía de la información, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que esta economía, ¿no?, tiene una utilidad marginal decreciente. Para Herbert Simon, la riqueza de la información genera una pobreza de atención. Este es un tema no menor pensando en nuestros alumnos dentro de la universidad, nuestros estudiantes, ¿no? El exceso de información de alguna manera puede generar también una pobreza de atención, lo estamos viendo en estos últimos tiempos cada vez que uno intenta desarrollar sus currículas, ¿no? Entonces deberíamos tener en cuenta algunos aspectos como el índice de la economía del conocimiento que formula el Banco Mundial y ver cuáles son los elementos que analiza el Banco Mundial para ver si realmente nuestras sociedades están avanzando en la economía del conocimiento. Toma el Banco Mundial 4 puntos, ¿no? Los incentivos económicos y el marco institucional. Es decir, para generar conocimiento, indudablemente tiene que haber incentivos económicos y tiene que haber un marco institucional adecuado. Cuando nosotros pensamos en que hay gobiernos, incluso en nuestro país, que empiezan a desinvertir en los aparatos de ciencia y técnica, es decir, en todo el sistema universitario, en todo el sistema de ciencia y técnica, la verdad que empezamos a perder camino, empezamos a perder terreno en esto del desarrollo y la economía del conocimiento, ¿no? La educación como segundo aspecto fundamental, y acá tenemos que de alguna manera comprometernos en mejorar ese esquema, como digo, también en un marco muy complejo, en este caso en nuestro país, la innovación, y esa innovación no surge justamente de la nada, sino que surge de un esfuerzo permanente de nuestras instituciones educativas para promoverla,
y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Podríamos decir que en el último periodo hemos involucionado bastante en estos 4 aspectos que hacen al desarrollo de la economía del conocimiento. Entonces, cuando uno mira los informes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, va a ver que indudablemente el mayor desarrollo de conocimiento, y esto lo podemos registrar como con un dato duro que son las patentes otorgadas, vamos a ver que el mayor desarrollo de patentes se da justamente en un eje norte-norte, ¿no? Prácticamente con un 30% de patentes en Estados Unidos, un 30% de patentes en Europa y un 30% en la zona de Asia, fundamentalmente China, Japón y Corea, ¿no? Es decir que cuando nosotros miramos las patentes, que son un elemento de protección a la propiedad intelectual y que implican mover la economía del conocimiento, estamos hablando de que el 90% se queda en la zona norte y justamente la parte de Latinoamérica y África e inclusive Oceanía participan en forma muy escasa de esta generación de conocimiento registrado a través de las patentes, ¿no? Quiero hacer una acotación allí, no estamos hablando del conocimiento más amplio y más general, como puede ser el arte, como puede ser la poesía y demás, porque en eso la verdad que nuestros pueblos tienen un desarrollo importantísimo, sino fundamentalmente de estas patentes y este conocimiento que se transforma en tecnología y que luego se transforma en ingresos, se transforma en recursos para los países. Indudablemente que también hay un esfuerzo sistemático de las principales potencias mundiales, de que nuestros países no se desarrollen tecnológicamente. Y hay gobiernos que hacen carne esto y tratan de desfavorecer la producción de conocimiento. En este momento estamos, como ustedes bien saben, en una lucha para sostener el CONICET, uno de los organismos de ciencia y técnica más importantes a nivel mundial de nuestro país, de Argentina, que hay indudablemente una intención de desguazarlo o minimizar su función, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos quiénes son los usuarios de sistemas de patente, como decíamos, fundamentalmente se da en ese eje norte-norte. Y las solicitudes van creciendo fuertemente en China, que va camino a ser uno de los países que domine la economía del conocimiento, junto también con un avance muy rápido que tiene en su crecimiento del PBI para tratar de llegar a ser una primera potencia mundial, ¿no? Y los países de América Latina y el Caribe, como decía, muy rezagados, y fundamentalmente allí Brasil es el que va a la cabeza dentro de este lote, ¿no? Y Argentina está bastante atrás con el 2,1% y Colombia bastante mejor con el 5,3% de lo que es América Latina, ¿no? Entonces podríamos decir que sin información, sin conocimiento, el capital social que nosotros podemos desarrollar como instituciones se ve bastante limitado. El capital social que se genera a nivel de nuestros países se ve bastante limitado, ya que el conocimiento, que tiene una relevancia económica, requiere capital para financiarlo. Si nosotros no podemos tener el presupuesto suficiente para que funcionen las universidades, para que funcione el sistema de ciencia y técnica, difícilmente el capital privado vaya a financiar este sistema de investigación porque indudablemente que sus intereses pasan por otro lado. Se necesita tecnología y se necesita trabajo para producirlo. Es decir, capital, tecnología y trabajo indudablemente que son elementos muy necesarios para desarrollar nuestro capital social a nivel de países latinoamericanos, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que se reconocen dentro del capital social? Bueno, hay un acuerdo bastante generalizado en donde los principales elementos son las redes, es decir, la posibilidad de colaboración que tengamos entre nuestras instituciones, la posibilidad de intercambiar permanentemente esa información y enriquecernos de ella, los bienes socioemocionales, es decir, cómo esta interacción a través de las redes también se constituye en estos bienes socioemocionales en donde valoramos nuestra existencia como latinoamericanos en un mundo
cada vez más globalizado. Los valores de arraigo, es decir, en qué manera nosotros valoramos a nuestros países, queremos como un aprovechamiento de la situación para imponerse sobre la sociedad. Entonces, todos estos elementos hacen que, si no nos preocupamos en desarrollarlo, el capital social de nuestros países se vea seriamente resentido. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la desigualdad social es la que está imperando cada vez más, que se está profundizando, y esto genera una escasa pluralidad cultural. Entonces, a la brecha digital que ha generado la información del conocimiento y a la cual nosotros estamos bastante atrás, se genera una brecha económica. Podemos verlo en la distribución del PBI mundial. Allí les aporto una gráfica para que veamos cómo el PBI nuevamente está concentrado en un eje norte-norte, y a la vez esto genera una brecha social cada vez más preocupante. Esto indudablemente que genera que la riqueza mundial se vaya concentrando cada vez más en pocas manos y que nosotros tengamos que pensar en una agenda de desarrollo sobre la cual tenemos que trabajar y reclamar, ¿no? Fundamentalmente pensando en la educación como un eje primordial. No podemos permitir el desfinanciamiento de la educación. Esto se está produciendo lamentablemente, cada vez menor nivel de inversión en educación, y esto lo vemos en los resultados que tienen nuestros chicos, tanto en los niveles primarios, secundarios o en su paso por la universidad. Hay que tratar de reconstruir los vínculos. Hay cada vez más preocupación por lo que es el nivel de confianza interpersonal. El nivel de confianza interpersonal de los ciudadanos de un país ha caído a niveles, la verdad que sumamente bajos. Por ejemplo, en Argentina no más de 15 personas confían, o sea, no se confían más allá de 15 personas. O sea, sobre 100 consultadas, 15 dicen que tienen una confianza interpersonal hacia sus pares, el resto no. Es decir, hay una gran desconfianza. Y hay algo que crece rápidamente, que es la desconfianza en las instituciones de la democracia. Latinobarómetro, por ejemplo, hace un análisis y allí fundamentalmente los ciudadanos que dicen que cada vez confían menos en los gobiernos democráticos y empiezan a pensar y a decir que están de acuerdo con una solución autoritaria si esto soluciona sus problemas económicos y sociales. Esto no deja de ser preocupante. El avance de gobiernos de derecha que de alguna manera tienden a afectar a nuestros países está generando un serio problema en lo que es la confianza democrática y un riesgo para nuestras democracias incipientes. Piensen que Argentina recién viene de cumplir 40 años de democracia ininterrumpida después de gran cantidad de golpes de Estado, e indudablemente lo que parecía ser algo que la sociedad había aceptado como un elemento integrador, hoy no parece ser. Otro elemento que creo que es necesario es fortalecer las redes de cooperación, y bueno, lo vemos acá en este encuentro, que la verdad que ha venido a lo largo del tiempo sirviendo para que cada vez cooperemos más entre nuestras instituciones y crezcamos juntos. Entonces, en un mundo globalizado, generar estas redes y cooperar, la verdad que sirve para que nosotros, como digo, podamos crecer juntos, ¿no? Y finalmente, desarrollar instituciones fuertes. Hay que trabajar para que las instituciones cumplan con los deberes que tienen que cumplir. Las universidades cumplan con su deber, los distintos poderes del Estado cumplan con su deber. Aparece hoy como una fuerte preocupación, como decía hace un ratito, la falta de confianza en las instituciones de la democracia y la falta de confianza en los parlamentos, ¿no? La inestabilidad democrática genera serios problemas a nuestras sociedades. Entonces, para ello, creo que la universidad debe ser fundamentalmente concebida como una gestora de cambios, ¿no? Hay que reactivar el compromiso social de la universidad. Una investigación que esté centrada en las necesidades locales y de la macrorregión. Nosotros debemos pensar en investigaciones que de alguna manera podamos compartir y que sirvan para generar avances en la economía del conocimiento. Promover a través de la innovación tecnológica el registro de patentes y la transferencia tecnológica. Esto debería ser una preocupación permanente de nuestras universidades. Y promover
fundamentalmente los procesos de cambio organizacional. Es decir, que nuestras instituciones estén de alguna manera siempre pensando en cómo cambiar para mejorar nuestras sociedades. Así que creo que es un gran desafío. Estamos en una etapa de grandes cambios, de grandes desafíos, y esto también implica que seamos muy creativos y que luchemos día a día porque nuestras universidades sean mejores. Muchas gracias por este espacio y espero poder verlos pronto y abrazarlos en forma presencial. Muchas gracias. Esa ha sido la presentación de Ricardo Coca, vicerrector financiero de la Universidad de San Juan, Argentina, con quien firmamos el primer convenio cuando realizamos el CIETI en el año 2015. Para nosotros es muy grato pues contar con este tipo de conferencias de expertos internacionales que enriquece cada uno de los procesos presentes en este Congreso Internacional de Educación, Tecnología y Ciencia.